Son las 9:16. Hemos hablado desde ayer en este espacio sobre la entrevista que Roberto Madrazo, ex gobernador de Tabasco, ex candidato presidencial del PRI en 2006, dio al programa periodístico tabasqueño Telereportaje, una larga entrevista en la que habló de varios temas. Y la parte que llama la atención pues tuvo que ver con la elección del 2006. Hay que precisar que la pregunta que se le hizo, que derivó en la respuesta de Roberto Madrazo, que tanta polémica ha generado, pues no tuvo que ver con el 2006, sino con su participación en el Maratón de Berlín en 2007. Ustedes recordarán que pues se señaló a Roberto Madrazo como tramposo en esa ocasión por haberse brincado del kilómetro 23 al kilómetro 37. Él se ha defendido de esta acusación de trampa, diciendo que pues, él corrió la distancia que quería correr. Pero bueno, él brincó de ahí a señalar al expresidente Felipe Calderón. Dijo que Calderón había provocado el escarnio en su contra por lo del maratón. Incluso pues dijo que se le hacía raro que entre 46,000 corredores lo hubiesen grabado, lo hubiesen filmado, y lo atribuyó a que él no quiso reconocer un año antes, en 2006, el triunfo electoral de Felipe Calderón. Y dijo, y yo no podía hacerlo porque las actas que yo tenía, las cuales según Madrazo son distintas a las que tenía el PRI, pues daban cuenta de un triunfo no de Calderón, sino de Andrés Manuel López Obrador. Y el entrevistador muy atinadamente le dijo, ¿y por qué no dijo eso en su momento? Y dijo, no, porque yo habría, de haberlo revelado, yo habría dinamitado la democracia del país. Vamos a platicar sobre este tema con otro político tabasqueño, Juan José Rodríguez Prats, miembro del Partido Acción Nacional. Lo tengo en la línea telefónica. Juan José, me da gusto saludarte. ¿Cómo estás? Pascal, muy buenos días. Bueno, pues agradecido. Agradezco que me des oportunidad de intervenir en este interesante debate. No, A bueno, tus pues órdenes. creo que es muy importante lo que tú tengas que decir sobre esto, porque hay muchos contextos que tú conoces perfectamente bien a los dos personajes, a tus dos paisanos, a Roberto Madrazo y a Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué te parece, pues, qué te parece esto? Digamos, a ver, yo tengo una duda. ¿Él habrá ido al programa después de muchos años no aparecer públicamente con ganas de decir esto? ¿O fue una cosa que ocurrió incidentalmente en una entrevista que, como ya dije, fue sobre muchas cosas? Mira, déjame iniciar nuestra plática con una frase que me parece muy atinada de Madrazo el Grande, Sí, Madrazo el Ciclón, Carlos Madrazo. el padre. El padre. El padre dijo que en materia política, en materia de democracia, estábamos un tantito adelante de Huitzilaca. O sea, de la masacre que se dieron de 14 mexicanos, si no mal recuerdo, el día de ayer cumplió 91 años, Sí. allá de los enemigos de Álvaro Obregón, una masacre ordenada por Álvaro Obregón, Del general Serrano, de ¿no? del general Serrano, Sí. en donde se eliminaba, se extinguía a los posibles opositores. Uh-huh. Estamos un poquito adelante de Huitzilac. No soñemos, no anhelemos ni estemos festinando una transición que me parece que tiene muchas perversiones. Y si tú me hablas de Roberto Madrazo, que se refirió a Echeverría y se refirió a Carlos Madrazo, a su padre, yo te diría que es un personaje, curiosamente, más afín a Luis Echeverría que a Carlos Madrazo. Uh-huh. Y desde luego que él previó el efecto que iba a tener su declaración. Eso él lo medita, lo reflexiona, Sí. y si tú observas, es un lenguaje crítico, es un lenguaje ambiguo. Uh-huh. No dice, mis actas demostraron, no faltaban distritos panistas Sí, en mis actas, dice, yo no tenía todas las actas, pero las actas todas que las yo actas, tenía, digo, primero hay que decir que ni las muestra, ni dice cuántas eran. ni dice cuántas eran. Sí. Y después dice que si se hubiera hecho el recuento, podría. Ajá. O sea, no hace una afirmación tajante, contundente. Pero mira, Pascal, el problema del 2006, y yo diría que ya en las elecciones de hoy, no está en las urnas, no están los votos que están en las urnas ni en las actas. Eso es el viejo fraude primitivo del carrusel, del relleno, del Sí. taquito. No,
No, desafortunadamente hoy la cosa es mucho más complicada. Yo sí creo, por ejemplo, que en el 2006, y te señalo a los dos, porque Felipe Calderón hizo una alianza con Peña Nieto en el Estado de México, lo cual lo relata Álvaro Delgado en su libro El Amaciato, en donde en el Estado de México se le dieron 200,000 votos, que obviamente impulsó Peña Nieto para el triunfo de Felipe Calderón, pero a su vez Andrés Manuel había hecho un acuerdo semejante con Pablo Salazar en Chiapas. Chiapas es un estado en donde la posibilidad de movilización del voto, de manipulación del voto, es gigantesca. Eso lo podemos ver desde la elección del 88, cuando votaban el 110%, en donde inclusive después surgió el conflicto, algo totalmente inexplicable. Sí. Y en ese 2006, Andrés Manuel tuvo 250,000 votos más en Chiapas, en las zonas más despobladas, Casilla, Zapato. O sea, el problema desafortunadamente ya no está en la mesa, ni los tribunales desafortunadamente no están a la altura para resolver conforme a derecho, sino que están siendo manipulados. Esa es la perversión de nuestra democracia. Sí, pero bueno, además es un caso ya juzgado, ¿no? Juzgado, pero Roberto Madrazo está buscando receptores. Sí. Roberto Madrazo está buscando decir, bueno, aquí estoy, vamos y busca varias declaraciones, porque por ejemplo también llega a afirmar, cosa que yo viví porque yo estuve cerca de Carlos Madrazo, yo sí formé parte de lo que en principio era el Partido Patria Nueva, decía, porque después él se inclinaba por la candidatura de Ortiz Mena, pero el accidente fue fuera de horario y fuera de la ruta del avión. Esa fue la gran duda. Entonces, ahora venir a decir que Díaz-Ordaz y Echeverría, que repito, nadie más remotamente que yo quisiera asumir la defensa de Díaz-Ordaz o de Echeverría. Yo fui participante del 68 y acabo de estar en Jalapa en los eventos correspondientes a los 50 años. Pero definitivamente afirmar hoy y después haber colaborado con el gobierno de Echeverría, porque él fue el líder juvenil de la CNOP en el gobierno de Echeverría y buscó la Diputación Federal por Tabasco. Entonces, decir hoy que no tiene ninguna duda de que no fue un accidente lo de su padre. O sea, Roberto Madrazo meditó muy bien lo que iba a decir. Hay otra falsedad, por ejemplo, el decir que él se resistió a la negociación que había hecho Zedillo. No, Roberto Madrazo le solicitó a Zedillo dejar ya el gobierno y que se incorporara a la Secretaría de Educación. Eso tengo testimonios sobrados. Él firma su renuncia. Él ya no aguantaba la convulsión en la que estaba Tabasco por las protestas de Andrés Manuel. ¿Y por qué no se va finalmente? Él, porque al llegar, y ahí hay un testigo de calidad que desafortunadamente falleció hace unos días, que era Juan Gabriel Valencia. Juan Gabriel Valencia iba junto a Roberto Madrazo, porque Esteban Moctezuma le dice, te va a acompañar para que instrumentes la renuncia. Sí. Y entonces el pueblo de Tabasco reacciona al Congreso local, rechazando la renuncia, reacciona la gente. Mario Trujillo, que había sido gobernador, regaña a Roberto Madrazo y le dice, tu padre estaría penado. Y cuando ve esa reacción, Roberto cambia de opinión. Y entonces dice, yo me quedo. Y viene una reacción, inclusive el sindicato de petroleros desaloja a los perredistas de Plaza de Armas y Roberto Madrazo por fin puede entrar al palacio. Sí. Y entonces dice, yo me quedo. Y es cuando se da la caravana. No, ya la caravana ya se había dado. Ya había arrancado la caravana. Ya había arrancado. Y después, lo que nunca le pregunté a Manuel Civilla, y esto lo lamento mucho, fue una excelente entrevista, yo lo felicito a Manuel, de dónde sacó los 42 millones de dólares, lo que tú dices hoy en tu columna, de su campaña, en la cual Andrés Manuel y yo presentamos un juicio político, que es el juicio político que más ha avanzado en la Cámara de Diputados. Ahora, Andrés Manuel, que compitió con Roberto Madrazo en aquella elección y que encabeza la caravana por la democracia, una movilización a pie desde Villahermosa hasta la Ciudad de México,
aquí en la Ciudad de México me parece que en el mes de junio, julio, ya estando aquí, pues presenta las famosas cajas con la documentación, con las copias de los cheques, los recibos, que pues darían cuenta de un gasto de 241 millones de pesos, que entonces era más de lo que había ganado, convertido en de lo que había gastado, convertido en dólares, Bill Clinton en su campaña presidencial de 92. Una pregunta, ¿quién le hace llegar a López Obrador esta información? Mira, eso es una novela. Ajá. Ahí hay 5 versiones cuando menos. La versión que yo confirmé fue un perredista que vivía en Infonavit y en una casa estaban las cajas porque el contador que tenía Roberto Madrazo ahí las había dejado y deseaba informarle a Roberto Madrazo cómo se habían invertido los dineros. Y ese perredista, de esos que le entró la inquietud, fue y le dijo a Andrés Manuel, ahí están la falsificación de los votos, ahí están, y Andrés Manuel le dijo, no vayas a cometer el error de por favor meterte, hasta que aquel no aguantó, rompió el candado, porque él vio en que las camionetas bajaban esas cajas, y cuál sería su sorpresa, que eran las finanzas del PRI. De la campaña. En la campaña, en donde se demuestra que en 5 cuentas del Banco Confía habían pasado esas cantidades. Roberto Madrazo acude al domicilio de Arturo Núñez, si no mal recuerdo fue el 9 de junio, efectivamente tú tienes razón en esas fechas. Andrés Manuel ya no aguantaba la presión de la gente que estaba en el Zócalo, y Roberto Madrazo le toca la puerta a Arturo Núñez y le dice, te suplico, te ruego por favor, porque Esteban Moctezuma no me quiere, que hagan todo para detener a Antonio Lozano en la información, en la investigación, porque esa información es cierta. Sí. Eso Arturo Núñez lo declaró cuando Roberto Madrazo lo tritura a Arturo en el 2000 y impone a su candidato Manuel Andrade. Sí. Entonces Arturo Núñez dice, yo le salvé la vida. Y después ahí viene algo, Pascal, que es algo que en otro país sería de una alarma fenomenal, porque es cuando Arturo declara que para evitar el juicio político le concede a Emilio González el disminuir a Jorge Emilio González, a disminuir la edad para que pudiera ser senador. O sea, la Constitución se modificó. Ese fue el precio, digamos. Ese fue el precio. Hablan de mucho dinero también. Oye, Juan José, tengo pocos minutos, pero no quiero dejar de hacerte esta pregunta. Tú me decías hace un momento, busca reflectores, Roberto Madrazo. ¿Es para ti una especie de aquí estoy? ¿Es una forma de congraciarse con su paisano? ¿Cómo lo interpretas en ese sentido, lo dicho? Porque yo quiero insistir mucho en que el dicho sobre la campaña de 2006 no se deriva de una pregunta. Él lo mete en una pregunta que no tenía nada que ver con ese tema. Sí, con toda certeza fue totalmente premeditado. Sí. Y todavía es factible que Andrés Manuel, porque Andrés Manuel es bastante vanidoso y le gusta perdonar a sus enemigos, no lo hace por apertura, ni lo hace porque sea condescendiente o porque la venganza no sea lo suyo. No, lo hace porque de esa manera satisface más su vanidad. Miren ustedes aquí cómo viene a lamerme la mano el que fue mi enemigo. Y no me extrañaría que de repente también le dé chamba. Creo que Roberto también estaba en el ostracismo, estaba dedicado a su empleo, y eso para los políticos es algo que nos duele mucho. Tenemos que salir a los reflectores. O sea, hay un factor ahí de egolatría que siempre palpita en nuestras actividades y en nuestros deseos protagónicos. Y también querer, por ejemplo, el ataque a Arturo Núñez. Sí. Porque lo fundamental de la entrevista es el brutal ataque a Arturo Núñez, ¿verdad? Que te repito, Arturo lo salva. Eso Roberto nunca se lo va a permitir, nunca se lo va a perdonar. Que lo haya visto llorar y suplicarle que pararan a Antonio Lozano y después que evitar el juicio político. Por cierto, el juicio político es el que más ha avanzado. Que interpusimos yo convencí a Andrés Manuel de interponer ese juicio político. Y ese juicio político no está prescrito. Ese juicio político está atorado. Bueno. Porque hubo un empate en las 2 comisiones de Gobernación y de Justicia, 30-30, en donde 28 priistas, Jorge Emilio González y Carolino Farrell, votaron en contra del juicio político, y 14 panistas, 14 perredistas y 2 del Partido del Trabajo votamos a favor del juicio político, y ya lo había aprobado por unanimidad la subcomisión de examen previo.
Pues esto prueba Ese- que las historias vuelven, estimado Juan José. Yo te agradezco muchísimo pues tu participación en el programa y ahí estamos en contacto. Muchísimas gracias, Pascal. Te doy un fuerte abrazo. Otro para ti, Juan José Rodríguez Gracias. Prats.